Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy sí que vamos a irnos mucho tiempo atrás porque ni siquiera iniciaba el nuevo milenio cuando ocurría este crimen. Un crimen de aquellos que en ese momento quedaba mucho la duda realmente cuál fue la intención del asesino. Porque después, en el paso del tiempo y en el desarrollo de los hechos investigativos, y ni qué decir en el juicio, él sostenía junto a su abogado una tesis de que, además de su insanidad mental, su intención no era hacer lo que hizo con su víctima. Era el año 1998, cuando una joven que acababa de entrar a trabajar al recinto de un partido político encontró su muerte de una manera violenta. Este es un nuevo capítulo de Escena del Crimen. Acompáñenme. Veamos los perfiles. 19 años la víctima, Blácida Natalia Méndez Román, esta joven paraguaya, domiciliada en el barrio Petirosi de la ciudad de Asunción, de profesión estudiante. Y los autores en aquel entonces, Fidel César Cabañas Florenciano, autor confeso según la investigación, su edad 20 años, de nacionalidad paraguaya, domiciliado en San Lorenzo, de profesión jardinero. El otro es Abraham Pérez, también paraguayo, domiciliado en Asunción, de profesión empleado. Y ahora vamos a conocer lo que sucedió. El relato íntegro, pero comencemos por lo que sucedía exactamente ese día, lo que se descubría dentro del local de este partido político. Año 1998 era encontrado el cuerpo de esta joven y con características de un abuso, no solo el haber perdido la vida, sino que también de que haya sido abusada sexualmente. ¿Qué pasó? La mañana del 16 de junio de 1998 no iba a ser un martes cualquiera. En el local del Partido Demócrata Cristiano, entre las calles Dupuis, casi Colón, estaba a punto de suceder un estremecedor crimen. Este golpearía de una forma muy especial a la familia católica del tradicional barrio Sajonia de Asunción. Blácida Natalia Méndez Román llegó bien temprano al lugar, ingresó y tomó su puesto en una de las oficinas, donde le destinaron la tarea de secretaria administrativa. Cuando un joven jardinero llegó para hacer algunas reparaciones en el extenso patio que se escondía al fondo de la propiedad, Armando da Rosa Díaz era el encargado del lugar y salió para hacer algunas diligencias. Le avisó a Blácida que regresaría alrededor de las 14 horas, pero su retorno fue cerca de las 12:30. Cuando volvió, todo parecía estar en orden, aunque algo le llamó la atención, algo raro que el jardinero ya no estaba. Entró un poco más al fondo y notó que un camino rojo conducía hasta el baño. Lo siguió y se encontró con una escena horrible. El agua que la ducha abierta dejaba caer escurría de a poco hacia la canaleta la sangre de Blácida, y ya estaba muerta. La muchacha de 19 años no tenía la ropa puesta. Sus restos presentaban rastros de un salvaje ataque sexual y una puñalada mortal. Los agentes de la Comisaría Segunda de Asunción fueron los convocados a ese sitio, luego de que el encargado llamara al sistema 911. Los familiares de esa joven fueron alertados. Desde el barrio Petirosi sus padres fueron hasta el local partidario, donde retiraron envuelto en una sábana el cuerpo de su hija. Yo le encontré su cuerpo todavía. Ahí tira, pero ya no, estaba muerta. Y pues yo alcé así, me dice el que estaba de guardia, el policía.
Cuando eso no había cámara y eso, la verdad nomás que allá y todo. Y después me dice, tiene que venir primero de la fiscalía y el de fiscal, pero todo gabe. Pechuca la será llega así, bueno, estaba nervioso. Porque yo me fui y le retiré. Después vinieron acá. ¿Qué somos? Exactamente. Ahí fue cuando la agarré, mira un poco. Ahí está, está en el patio era, ella cruzando la calle. ¿Entraste en el baño? No, en el patio ya estaba. En el patio, esta es o sea que la oficina, esta es la oficina hacia el fondo. Entonces yo agarré, alcé en mi brazo, así, llevélo ve que tiene una sábana que con su mamá llevamos. Por eso que yo ahora, cuando veo esa ¿cómo llaman? La camioneta de la policía que gira así, no, me hacen mal. Y cuando fuimos y llegamos nosotros, estaba en la calle la policía y adentro también, pero ya ella estaba muerta. Del autor nada se sabía. La policía empezaba a colectar los primeros datos y convocaron a los agentes de la sección crimen del Departamento de Investigación de Delitos de la capital para intentar identificar al asesino. Brutal fue el final que tuvo esta joven, Blácida. En Heridas que Hablan vamos a recurrir a los archivos, lo que encontramos dentro de lo escrito por muchos periodistas en aquella época de finales de los 90 y también esto transcrito evidentemente por aquellos comunicadores de lo que dejaron los intervinientes, los forenses en aquel momento. Y decía lo siguiente: brutal fue el final que tuvo Blácida Natalia Méndez Román. La joven de 19 años fue víctima de una muerte extremadamente violenta. Según el informe forense de la época, luego de ser sometida sexualmente, repetidamente, el asesino la asfixió con sus manos. Las marcas quedaron grabadas en su cuello. Sin embargo, como la víctima no moría, el criminal desenfundó un arma blanca y le clavó en el vientre, en el centro de su abdomen. Describe parte de esto que trajimos de varios artículos y intentamos de alguna manera componer lo que dejaron los archivos en aquel momento. El abuso sexual de por sí ya representaba un ataque voraz, de por sí desleal, criminal, desde todo punto de vista, pero no contento con eso, esta persona no quería dejar testigos, al parecer, de lo que había hecho. Y le atacó violentando con un arma blanca en el vientre para dejarla morir de la peor forma, agonizando, desangrándose en ese mismo sitio. En el segundo día, cuarto capítulo de esta nueva historia. Blácida Natalia Méndez Román tenía una historia llena de sueños, porque ella acababa de encontrar trabajo dentro de, otra vez, una horma cultural, y dentro de esa cultura preponderaba lo religioso para ella, sus creencias religiosas que le transmitieron sus padres, muy devotos, por cierto, al cristianismo. Ella encuentra trabajo por fin en este partido político, en este recinto, y estaba dentro de todo lo que ella quería en cuanto a sus dogmas, lo que este partido transmitía, en fin, todo estaba moldado a lo que ellos buscaban como familia. Era el sueño, lo ideal. No solo eso era lo que proyectaba ella o se proyectaba para el futuro, sino que tenía mucho por delante. En esta pequeña reminiscencia rescatamos parte de lo que ella soñaba, de acuerdo al relato que dieron muchos familiares en la época y lo que pudimos también recabar en estos últimos tiempos.
los sueños que quedaron truncados. Y esto en el segundo día, porque básicamente esto ocurre 48 horas después de que ella haya ingresado a trabajar en ese lugar. En el segundo día. Ella era muy servicial y aparte de eso, muy comunicativa. Digamos así, siempre se dedicaba. Y por eso que era catequista también. Pues. Era catequista acá en la escuela. Ella era delegada de su curso. Siempre andaba en la sociedad, conocía todo. Plácida Natalia Méndez Román nació en el seno de una familia entregada a la religión. Era la hija menor de doña Ninfa Baldomera Román de Méndez y don Luciano Méndez. Antes de ella había un primogénito varón, todos entregados a la Iglesia Católica. Yo no soy antivacunita, pero o sea que yo tengo mi vacuna triple. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la gente no cree ni... Ahora, eso que viene, que difícil es, no encuentro en el... Yo tengo un diccionario que era de ellos, libro y todas esas cosas. ¿Cómo se llama? Chikungunya nueva. Y entonces digo, no sé qué idioma es. Entonces digo, bueno, mi abogada es Chiquitunga. A sus 19 años era una joven llena de sueños, pero con recursos económicos bastante escasos. Tanto que el ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción le era muy difícil. Se fue a rendir en la Universidad Nacional y rebotó. Entonces empezó a trabajar para poder estudiar ahí, porque su hermano estudiaba en la Universidad Católica, ahí en Republicano. Cuando uno no tiene plata, no tiene nota, lastimosamente. No sé ahora cómo es, pero mi hijo, por ejemplo, por eso estudió en la Católica, se recibió de contador. Y ella quería estudiar Derecho. Y después se le estancó por el camino. Pero ella no retrocedió en sus ganas de salir adelante y empezó a buscar trabajo que le permita ganar algo de dinero para comenzar a construir su futuro. Fue así como consiguió su trabajo en el local del Partido Demócrata Cristiano. El cargo de secretaria administrativa en ese local se ajustaba exactamente a sus expectativas y por sobre todo le permitiría pagar por su cuenta sus estudios. En ese buscando trabajo, encontró el trabajo. Me dio el cura Genaro, que estaba acá. No, que ella era, aparte de eso, ella era catequista y justamente en la iglesia hay un salón velatorio que lleva su nombre. Los primeros días de junio asistió a la entrevista y quedó seleccionada. El lunes 15 empezó sus labores. Al segundo día de su ingreso, el martes 16 de junio de 1998, aún se familiarizaba con las tareas de la oficina, cuando encontró la muerte de una forma espantosa. Unas parejas vinieron ya a hacer preguntas también y ella se llama Plácida Natalia del 3D y le digo ya a la gente, no es la beata paraguaya, y por ella ya preguntaron qué milagro hizo, que esto y aquello. Vinieron de ahí a preguntarme así cosas de ella, porque... ¿Qué preguntaron, por ejemplo? Y sí, algunos
si hizo milagros, cosas así, porque se le recomienda pues a la gente. Porque antes las ánimas así que se mueren violentamente, por la campaña se le pone cruz, y ahí no se podía porque es un edificio. Terrible lo que había ocurrido con Blasia, ¿no? ¿Quién diría que encontraría la muerte tan rápido? Una joven de apenas 19 años que acababa de encontrar, probablemente de acuerdo a cómo ella estaba culturalmente desarrollándose, las creencias cristianas que tenía junto a su familia, el lugar ideal de trabajo. Y es lo más doloroso de todo encontrar la muerte ahí, en unas circunstancias que ustedes van a ver después de la pausa, que son aún peores, porque iba a comenzar la confusión. Acá es donde se iban a comenzar a mezclar los elementos, porque más que certezas iban a existir dudas. Pausa, la primera en Escena del Crimen, y continuamos después con esta historia. El 16 de junio, Blasia encontró la muerte de una manera muy violenta. Ella apenas llevaba 48 horas de comenzar su trabajo, una vida por fin laboral como secretaria en un partido político, en un recinto. Y justo se amoldaba a lo que ellos profesaban desde la fe cristiana. Eran muy devotos junto a su familia. Entonces estaba como todo ensamblado al ideal de lo que querían proyectar como familia, como personas. El problema estaba en que encontraría el final de sus días en ese sitio. Lo particular de este crimen ocurrido en el 98 es que habían personas que no estaban diciendo toda la verdad quizás en ese mismo momento de lo que había ocurrido. Y sospechosamente no estuvieron en el lugar cuando debían haber estado. Este es el caso de Armando da Rosa. ¿Armando quién es? Armando era el empleado cuidador de ese recinto y la dejó a ella sola. Se fue en ese instante justo cuando una persona se presentó en ese local diciendo ser jardinero. Y pasa a ser el asesino, solo que en ese momento la investigación no lo sabía. Y Armando pasa a ser el principal sospechoso para los investigadores. Así comienza la pesquisa. La policía comenzaba a poner su lupa encima de la cabeza de Armando, y Armando, intentando defenderse, hablaba insistentemente de un jardinero. La investigación. El relato de Armando da Rosa Díaz no convenció a los policías, que una y otra vez insistían en que cuente lo que sabía respecto al asesinato de su compañera de trabajo, aunque Armando le decía que no sabía nada. Ellos no le creían. El juez del crimen, Alcides Corbeta, pidió a los policías que lo detengan y fue llevado hasta la sede de investigación de delitos de Asunción, donde lo interrogaron. Sin muchas pistas aún sobre el autor del estremecedor asesinato, la policía seguía sin creer en la versión de Armando y sospechaba que algo ocultaba, hasta que finalmente reveló a los investigadores que otra persona estuvo en esa misma sede del Partido Demócrata Cristiano aquella mañana. Según Armando, era un joven limpiador, un jardinero, un muchacho de cutis morena y estatura baja, cabello largo y enrulado. Muy temprano esa mañana a ese muchacho le pidió prestado un machete para hacer cortar el pasto en el patio trasero de una propiedad, pero le dijo que no lo tenía. El encargado le dio un rastrillo y fue lo último que habló con él hasta que se retiró de ese local. A través de su relato, los policías trazaron un identikit y fue presentado en los diferentes medios de comunicación.
por si acaso alguien lograba reconocerlo y diera con los datos precisos de su identidad. Sin embargo, pocas eran las pistas que tenía la policía de investigaciones sobre el sanguinario asesino. Solo algunos días más tarde empezaría a surgir los primeros rumores. Agentes del Departamento de Criminalística participaron del momento de la autopsia. En esa misma, los forenses pudieron extraer algunas muestras biológicas del cuerpo de Blácida, que más tarde sería la prueba clave para la investigación. Todas ellas fueron enviadas al laboratorio forense de la Fiscalía para compararlas con las muestras de sospecha. Claro que con el tiempo la versión de Armando fue cobrando fuerza, se fue haciendo sólida y confirmada por la policía. En ese entonces, saben ustedes que de acuerdo al código de ejecución, un juez era fiscal o investigador, entonces la cuestión pasaba todo por él en cuanto al sumario investigativo. Encontraron finalmente a ese jardinero y ese jardinero decidió hablar. Él sostenía en todo momento que su intención real, su objetivo principal era meterse a ese local aprovechando el descuido de Armando, de dejarlo meterse sin haber confirmado realmente que él sea jardinero, sin haber preguntado a las autoridades partidarias si realmente pidieron un servicio de poda o cuidado de plantas y flores. Entonces se quería solo meter a robar. En todo momento sostuvo esa versión. Pero ¿cómo quedó el abuso sexual? ¿Cómo quedó la muerte violenta? ¿Qué había detrás de todo eso y cómo sostuvo él su coartada? Decidió hablar y confesó todo. Esta es la detención del jardinero Fidel. Asesino confesó. Los días pasaban, pero la investigación parecía no avanzar mucho en torno al asesinato de Blácida Natalia Méndez Román. Mientras su familia llevaba adelante el novenario, recibió una llamativa visita. Alguien habría reconocido al criminal. Estábamos rezando, era el novenario. Viene uno que vivía en Pedro Juan. Dice, en el diario sale, dame la foto y vamos a liquidar al tipo. Y le digo yo, no, cuando termina en guaraní, le dije. Oye, ya rata. Y tal así ocurrió, se le agarró, estuvo en la cárcel. Porque esta persona que me dijo que quería la foto para liquidarle. Y le digo, no, yo no. Pero yo pensé enseguida, si yo le doy la foto y le mata al pobre tipo asesino, me van a culpar a mí. Ya me va a apretar, ¿cómo que se dice ahora eso que chantaje? Me van a chantajear. Y yo le dije, no, porque si yo le buscaba la foto, salía en el diario salía la foto y todas esas cosas, cuando le agarraron. Y después le digo yo, no, pero nada, opa, un novenario, porque después ya ellos van a, ¿cómo ocurre ahora? Si yo le doy la foto y me van a decir que es un sicariato, así que cuando eso es lo jodido. Y al 8 días, porque era conocido ahí del Partido Demócrata Cristiano, pues. Hacía de jardinero, porque es un patio grande, pues. Pero don Luciano Méndez decidió que la venganza no era lo mejor. Él confiaba en que el asesino iba a ser encontrado en cualquier momento por los policías. También ellos ya lo tenían identificado. Fidel César Cabañas Florenciano,
Un muchacho que emigró desde el interior del país hacia San Lorenzo con su familia, pero de quien nada se sabía desde el martes 16 de junio. Como si la tierra lo hubiera tragado, nada se sabía de su paradero. Pero asimismo, como lo presintió Luciano, 8 días transcurrieron volando hasta que la policía recibió la información precisa. Un testigo clave aportó datos importantes. Aunque había actuado como cómplice del asesino, un joven de nombre Abraham Pérez, al ser detenido por la policía, confesó que ayudó a escapar al criminal y a través de él, los investigadores llegaron a la familia del asesino. He ampliado el sumario y he decretado la detención del jardinero, el Cabañas, el supuesto autor, y también del que lo ayudó a escapar, que es Abraham Pérez, que hoy en día está preso, ha sido capturado por la policía. Todos los indicios apuntaban directo a Fidel César Cabañas. Él fue detenido y al ser presentado ante las autoridades, confirmó que él fue el autor del asesinato. Hoy ha venido un informe policial muy importante en el que nos remiten ellos una cadena con placa, con las iniciales de la víctima, es decir, por la cadena dice Natalia, un reloj, todos objetos pertenecientes a la UCISA, que fueron incautados del poder de familiares del jardinero, el adolescente Cabañas. No estaba el jefe, no estaba el encargado, salió a hacer su cosa, un ratito ahí en el supermercado, ahí en Quinta y casi Colones, cerquita de la comisaría. Y estaba ahí el chico ese que se hacía el jardinero, y vino y lo acosó ahí en la oficina, y empezó a trabajar ella. Estaba ahí en la oficina y después vino ahí, le acosó y le macheteó, la mató. Pichicatero, se hizo el jardinero, no estaba el encargado. Se aprovechó de ella y hasta que un machetazo la mató. En su relato, confesó el crimen asegurando que él solo asesinó a la chica, pero que no fue el único que sometió sexualmente a la joven. Fidel César dijo que él en realidad no trabajaba como jardinero, sino que simplemente se hizo pasar por uno para poder entrar a la oficina sin levantar sospechas. Quizás lo terrible de esta confesión, que es hecha aún ante autoridades no correspondientes, porque ustedes saben que todo lo que uno diga fuera del juicio o es más. Dicho de otra manera, nadie dice algo que pueda ser después, lo puede ser utilizado para incriminarlo si no es que está debidamente probado. Y este es el caso, si no es hecho ante un juez la declaración, este es el caso de la confesión de Fidel. No obstante, lo que él había dicho se puede marcar dentro del sadismo, porque habla del abuso sexual, que es la parte violenta. Entonces vivían dos situaciones, el abuso y el apuñalamiento en el vientre de esta joven, como lo más sádico probablemente de todo esto, porque habla de un impulso, de una necesidad de hacerlo. Esta es la segunda parte de su confesión. Fidel había dicho que al entrar al local con intenciones de robar, la vio sola y sintió esa necesidad. Por un impulso. Desde hacía algún tiempo, Fidel César Cabañas Florenciano vigilaba el local del Partido Demócrata Cristiano. Planeaba tomarlo por asalto, pero pasando desapercibido. Fue por eso que ideó entrar haciéndose pasar por jardinero,
todo el tiempo tenía en su cabeza la idea de cometer ese delito, algo fuera de la ley, en ausencia del cuidador. Cuando saliera y lo dejara solo, limpiando, podría buscar alguna cosa de valor y llevársela, venderla y comprar alguna sustancia ilícita. Dijo que las drogas lo obligaban a ensuciarse las manos para calmar su sed de adicción. Lo que Fidel César no sabía era que 2 días antes Blácida Natalia había llegado para trabajar en el local. Recorriendo ese sitio, tropezó con ella y tuvo ese impulso de abusar sexualmente. La joven se convirtió en una presa fácil. Estaba sola y nadie podría escucharla, mucho menos ayudarla. Fidel la golpeó tan fuerte que la dejó casi inconsciente. Durante su confesión, Fidel involucró también a su amigo Abraham Pérez en el abuso sexual al que fue víctima la secretaria fallecida. Según él, en repetidas ocasiones la violaron, hasta que la tomó del cuello y empezó a estrangularla. Para terminar su obra asesina, Fidel tomó un machete que encontró hacia el fondo de la propiedad y le clavó en el vientre. Luego de matarla, arrastró su cuerpo hasta un baño, donde la dejó y con su cómplice escaparon antes de que Armando da Rosa Ruiz regresara. Los abogados de la familia del detenido trataron de convencerlo al fiscal y a los policías que era una persona insana mentalmente, que no fue su intención matar a esa joven. Y probablemente llegue el final de esta historia, aunque falta un aspecto más de todo esto. Pero es la parte jurídica la que llega así a su fin en cuanto a lo investigativo, porque Fidel y los cómplices verían por primera vez a un tribunal y recibirían una pena muy alta. No sería, sin embargo, la primera vez que lo harían, porque existirían apelaciones y confirmaciones de sentencia, dilaciones de por medio, pero lo que finalmente valdría ante todo esto es la actitud de los jueces. Ellos entendieron de que la hazaña, de que esa actitud violenta y sádica estuvo presente en todo momento y que no había excusa ni enfermedad mental que pudiera de alguna u otra manera menguar, atenuar el comportamiento que tuvo principalmente Fidel en toda esta historia. La condena a él y a sus cómplices. La condena. 2 años después del crimen, finalmente Fidel César Cabañas Florenciano se enfrentó al juez del crimen Alcides Corbeta para conocer su condena. Imputado por homicidio doloso y violación, fue condenado a 25 años de prisión el 4 de diciembre del año 2000. Pero su defensa, que insistía en que no estaba sano mentalmente, apeló la condena. Los años eran muchos para la época. La causa se juzgaba en base al Código Penal de 1914. En estos casos, por imperio de la Ley 609/95, que organiza la Corte Suprema de Justicia, le imponía la obligación a los ministros a revisar de oficio las condenas de 15 años o más, a pesar de no haber apelación. Recién con el fallo de la Corte, la pena quedó firme. Luego de 4 años de lucha en segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones, integrado por los jueces Agustín Fernández, Delio Vera y Anselmo Averio, resolvió el 23 de diciembre del año 2004 reducir la pena de 25 años de cárcel a 20 años. La sala penal, integrada por los doctores Raúl Torres Quimsar, Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta de Correa, revisaron nuevamente el caso y luego de verificar los fallos anteriores, descartaron la posibilidad de que el reo haya cometido el crimen estando bajo alguna enfermedad mental.
Este argumento fue planteado por la defensa de Cabañas para pedir la nulidad de la condena, pero el pedido no fue aceptado. Abraham Pérez también pasó por el banquillo de acusados y fue condenado a 5 años de prisión, de los que cumplió 4, hasta el mes de octubre del año 2002, en que recuperó su libertad. Sin duda condenas muy altas para lo que era el principio del milenio. Hablamos de 25 años en una primera vez que se había dado, un primer juicio, y luego en el 2004 a 20 años. En el 2025 años de prisión, luego se apeló en varias instancias y finalmente en el 2004 se redujo a 20 años. Igual significativamente se habla de condenas altas, 5 años para los cómplices, teniendo en cuenta a que leyes como la del feminicidio aparecen mucho tiempo después, donde el crimen de género en su naturaleza en sí es estudiada desde diferentes aristas y se hacen valer esas conductas y aristas para entender que vale la pena que crímenes particulares sean comprendidos y atendidos como tal y sean juzgados por sobre todas las cosas. Es lo que hace de alguna u otra manera llevar a la conclusión de un muy buen actuar de la justicia, al menos en este caso, para lo que era la época, principios del nuevo milenio. Pero les decía yo, falta un aspecto más en toda esta historia y esa la van a conocer a la vuelta de esta última pausa en Escena del Crimen. Ya volvemos con más de la historia de la trágica muerte de Blasia. Y ahora sí, parte final de la historia de la trágica muerte de Plácida, que ocurrió el 16 de junio del año 1998. El autor, Fidel, y tenía a cómplices que estuvieron comprometidos también en esta investigación. Él fue condenado en una primera instancia a principios del 2000 a 25 años. Se ratificó, aunque con una pena más reducida, en el año 2004 a 20 años luego de apelaciones. Y después de eso fue peleándose esa condena porque el abogado sostenía aún que él tenía una insanidad mental y que la la condena era muy alta para lo que había ocurrido. Entonces él seguía con la batalla legal en tribunales, pero hay algo que ellos no sabían. Hay una información que ellos no tenían de lo que había ocurrido en el penal donde estaba recluido Fidel. ¿Qué ocurrió con él? Último capítulo de esta historia. Confirmada tras su muerte. La insistente defensa de Fidel César Cabañas Florenciano no cesaba en su intención de demostrar que el condenado no era el asesino. La Corte, luego de analizar todos los puntos, resolvió confirmar en todas sus partes la sentencia de segunda instancia y de esa manera quedó confirmada la pena de 20 años de cárcel. En mayo de ese año, finalmente la Corte confirmó que Fidel era el asesino, pero cuando fueron para notificarlo sobre la resolución, se encontraron con una situación realmente inesperada. Desde la dirección de la Penitenciaría de Hombres de Asunción, el entonces director abogado Artemio Vera le informó al ujier notificador de la resolución judicial que este hombre a quien buscaban estaba muerto. Estuvo 30 días en el hospital porque le clavaron. Y después supimos que falleció. ¿Y qué hicimos con mi señora? Nada. Rezamos por el alma de ese porque era un endemoniado. En la cárcel le clavaron porque ya era drogadicto. Dice que. Pero nosotros oramos, yo oré por él porque eso es lo difícil.
El recluso Fidel César Cabañas Florenciano fue asesinado durante una riña dentro del penal de Tacumbú en el año 2001, pero la información no corrió hasta llegar a la corte, ni siquiera al momento de la ejecución de la nueva pena que le obligaba a pasar 20 años en prisión en el año 2004. Se le fue notificada. Lo realmente raro para las autoridades fue que tampoco la defensa, que insistentemente se esforzaba por demostrar que era injustamente juzgado a tantos años de prisión, se ocupó de informar sobre el fallecimiento de este hombre. El proceso judicial contra el asesino en el Partido Demócrata Cristiano duró en total 15 años, de los cuales 12 se dieron ya después de su muerte. Bueno, qué complejo hablar de este final, ¿verdad? Un final, algo trillado decir final inesperado, porque él ya había muerto en el año 2001. Eso quiere decir que aquel entonces, en el 2004, cuando después de la apelación a esa máxima condena que recibió por primera vez en el 2000 con 25 años, ya estaba muerto. Lo que sí queda como efecto residual de todo esto es, siempre hablamos de la mesura judicial y la falta de conexión que hay entre la justicia y la ejecución penal. O dicho de otra manera, lo que es la justicia, la ejecución de la justicia y también el recinto penitenciario. Un seguimiento más integral a la situación de los reos. Otra manera de ver, si bien se necesitaba, este es un aspecto diferente, se necesitaba ver que él cumpla debidamente su condena, hay otros tantos que están, por ejemplo, con penas que no son las acordes, ya sean más o quizás menos, o a lo mejor son inocentes, pero nos pinta de lleno un reflejo de lo que es la justicia en nuestro país. Y ustedes llámenle si es justicia divina o no lo que ocurrió. Lo cierto es que habría que ver cómo lo tomó la familia. Blasia ya evidentemente es irrecuperable para sus seres queridos. Final de este capítulo. Y no se olvide que todo lo va a encontrar nuevamente en nuestro canal de Escena del Crimen, en YouTube, en el canal de Unicanal. Nos reencontramos el próximo fin de semana, a la misma hora de siempre, en Escena del Crimen. Adiós.